Paz de Cristo, hermanos, paz de Cristo, iglesia. Los voy a invitar que donde está, que me acompañen a leer muy brevemente el libro de los Salmos, el capítulo 27. Voy a leer el verso 4 y el 5. La verdad es, hermanos, que ya sé que las últimas semanas los hemos reunido por este medio, por YouTube o Facebook, donde quiera que se encuentre, y los extrañamos. Cada uno de nosotros en el equipo de adoración los extrañamos en el nombre de Jesús, pero ya sé que muy pronto los vamos a mirar y los vamos a gozar aquí en el templo de Jesús. Pero nuestro deseo en este día, mi deseo para ustedes es esto, y lo vamos a leer en el Salmos capítulo 27 verso 4 y el 5. Dice así la palabra del Señor: una cosa he demandado a Jehová, hasta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará
en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto. En este día ya sé que se encuentra en su casa, en su cuarto, pero no mire su casa como una casa donde usted duerme y come y todo eso. Pero este día su casa es un lugar de adoración, un lugar para exaltar el nombre, precioso nombre de Jesús. Y en este día en tu casa, como siempre, la presencia, el Espíritu de Dios está ahí con ustedes. Su gozo, su paz está ahí con ustedes. Y en este día vamos a exaltar el nombre de Jesús. Los vamos a gozar en su presencia. Le vamos a cantar cánticos nuevos y le vamos a decir que Él se merece la honra y la gloria. Alcen sus manos, cierren sus ojos y vamos a orar. Señor nuestro, en este día te damos la honra, te damos la gloria, Señor. Donde quiera que se encuentre en este día, mi oración para ellos, Señor, es que tú llenes su casa, tú llenes ese cuarto con tu presencia, Señor. Porque queremos morar en tu presencia cada minuto, cada instante, cada segundo de nuestras vidas. Porque es en tu presencia que encontramos paz. Es en tu presencia que encontramos refugio, Señor, de las malas cosas. Es en tu presencia, Señor, donde encontramos la plenitud de gozo y de paz, Señor. Si a ti sea la honra, a ti sea la gloria por siempre, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Los vamos a gozar, hermanos, con sus manos, aleluya. Aleluya, un grito de júbilo, aleluya. Todos juntos. Cuando yo le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán,
de Jesús, en ese nombre que reina sobre esta tierra, en ese nombre que declaramos y exaltamos, los muros van a caer, los enemigos van a huir, la enfermedad va a huir, porque ese nombre carga autoridad, ese nombre carga poder, ese nombre vive y reina para siempre. Aleluya. Aleluya. Tú eres un Dios de milagros, Señor. Tú eres un Dios de milagros. El Dios que está presente con nosotros en este día, en cada instante, en cada respirar, Señor. Tú eres un Dios de milagros. Alcen sus manos donde quiera que se encuentre. Aquel que hizo al ciego ver, se mueve aquí frente a mí, se mueve aquí frente a mí. Aquel que hizo al sordo ahí, calla todo mi temor, calla todo mi temor. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Todo lo puedes hacer, Señor. Aquel que todo puede hacer, quiere ser su obra en mí, quiere ser su obra en mí. Aquel que a la muerte venció, vive en mi corazón, vive en mi corazón.
Canten con nosotros. Yo creo en ti, yo creo en ti. Solo en tus milagros. Creo en tu palabra, no en la palabra del hombre. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Tú estás con nosotros. Tú estás con tu iglesia. Nunca nos has dejado. Nunca nos has dejado. Tu palabra, Señor, es luz para nosotros. Tu presencia es paz para nosotros. Aquel que fue y que vendrá, aquel lo muerto vida da. Yo creo en tu resurrección, en tus milagros, en tus milagros. Aquel que fue y que vendrá, tú soplas vida a lo muerto. Aquel lo muerto vida da. Yo creo, yo creo. Creo en tu resurrección, tus milagros, tus milagros. Por eso yo creo. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Nunca me has fallado, nunca me has fallado. Creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. Yo creo en ti, yo creo en ti, en tus milagros, Dios. No hay nadie como tú, Yo creo en ti, no hay nadie como tú. yo creo en ti, tus milagros, Dios. Yo creo en ti, tus milagros, Dios. En el valle yo confiaré, en la montaña confiaré, en la oscuridad confiaré en tu palabra. Tu palabra me sostendrá, tu palabra me sostendrá, tu presencia me sostendrá. Tu palabra sostendrá es tu pueblo, tu palabra sostendrá nuestra nación, tu palabra sostendrá el mundo, Señor. Porque tu palabra es buena, tu palabra es fiel, tu palabra, Señor, tiene y carga poder y autoridad. Y en el nombre de Jesús declaramos victoria sobre cada situación que los hermanos y las hermanas estén pasando. Declaramos victoria en ese día. Declaramos victoria para nuestra iglesia. Declaramos victoria para nuestra nación. Tus milagros, Dios. Oh, yo creo en ti. Yo confiaré en ti. En tus milagros, tú me sostendrás, tú me sostendrás, tú me sostendrás. En tus milagros.
Es un gusto saludarles una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Contento por poder compartir con ustedes una vez más el mensaje de la palabra del Señor en este precioso domingo. Esperando que todos se encuentren bien, que sus familias, que sus amigos, que todos los que están a su alrededor se encuentren bien de salud. Vuelvo a repetir, es un placer y un gusto saludarles en el nombre de Cristo Jesús. También quiero agradecer por la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra. En esta mañana quiero traer una porción bíblica que ha sido de gran bendición en mi vida y creo que también lo puede ser para cada uno de ustedes. La porción bíblica que quiero escoger en esta mañana se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 33, verso 15 al 16, y el tema se titula Señor, preferimos tu presencia. Y dice así el libro de Éxodo capítulo 33, verso 15 al 16. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Pero Moisés respondió: si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber tu pueblo y yo que en verdad me he ganado tu favor? Lo sabremos solo si vienes con nosotros, y solo si tu pueblo y yo somos apartados de todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. Vuelvo a repetir, quiero compartir con ustedes este tema que se titula Señor, preferimos tu presencia. Alguien dijo que lo más importante no es el final de la jornada, sino la jornada en sí misma. ¿Cuántas veces hemos salido de viaje en auto y apenas salimos de nuestro hogar y ya estamos desesperados por llegar al final, por llegar al lugar que hemos escogido para vacacionar o para visitar? Queremos llegar lo antes posible a esa playa, queremos llegar ya a la montaña, queremos llegar inmediatamente a la ciudad donde propusimos en nuestro viaje, y nos concentramos solamente en el final del viaje, en a dónde vamos a llegar. Comenzamos a imaginar la ciudad o la playa o la montaña o el lugar que hemos escogido para visitar o para vacacionar, y desde que salimos de nuestro hogar ya estamos pensando en ese lugar y las horas se nos hacen eternas del viaje. Si va a durar 3, 4, 5 horas, el viaje se nos va a hacer increíblemente largo porque nos estamos enfocando solamente en llegar a la meta, en llegar a la ciudad o al lugar que hemos escogido. Y en muchas ocasiones nos olvidamos del viaje en sí, es decir, no nos ponemos a observar las montañas que están alrededor cuando nosotros vamos hacia el lugar determinado. No miramos los ríos, los paisajes, los desiertos, en fin, todo lo que hay alrededor de la carretera donde vamos transitando hacia el lugar que escogimos. No le ponemos atención y por lo tanto no lo disfrutamos, sino solamente nos enfocamos en llegar a la meta, en llegar al viaje, en llegar al lugar que hemos escogido, e ignoramos todo lo que está a nuestro alrededor. Vuelvo a repetir, pasamos por alto paisajes preciosos, paisajes maravillosos que quizás nunca antes los habíamos contemplado, pero los pasamos por alto porque nuestra mente solamente está enfocada en llegar al lugar. En ocasiones, conocidos de nosotros nos preguntan: ¿a dónde fuiste? Y les decimos: fuimos a tal lugar. Y nos preguntan: ¿pasaste por cierto río? ¿Pasaste por cierta montaña? ¿Pasaste por cierto lugar donde el paisaje es precioso? Y nosotros contestamos: no lo miré, porque estábamos enfocados en llegar a la meta. En ocasiones, en nuestro caminar con el Señor, sucede lo mismo. Nos enfocamos en la meta o en las metas o en los propósitos que están al final de cada una de las jornadas en nuestro caminar con el Señor, y nos olvidamos de disfrutar cada jornada, cada etapa de nuestra vida. Si el Señor nos prometió
algo en cierta etapa de nuestra vida, en ocasiones estamos preocupados, estamos enfocados en querer que se haga una realidad ese propósito o esa meta o esa promesa del Señor. Y no disfrutamos la etapa antes de que llegue la promesa. De la misma forma miramos en el capítulo, o mejor dicho, en el libro de Éxodo, que Moisés era un hombre, como todos nosotros sabemos, que él aprendió a vivir con el Señor. Él vivió diferentes etapas en su vida. Todos nosotros nos recordamos cuando Moisés nació. Dice la palabra del Señor que la primera jornada que él tuvo enfrente de sí, recién nacido, era una jornada de decisión si vivía o si moría. Porque si ustedes se recuerdan, el faraón había ordenado que se diera muerte a todos los niños de los judíos, a todo niño varón que fuera judío. El faraón ordenó que se le diera muerte. Y Moisés nació en esa etapa, en esa época donde se había dado este decreto de darle muerte a todo hijo varón de los judíos. Su primer jornada fue de vida o muerte. Y todos sabemos que la mamá de Moisés lo puso en una canasta y lo puso en un río para salvarlo de la muerte que se había ordenado en contra de él. Encontramos otra etapa u otra jornada en ese momento que la mamá de Moisés pone a este pequeño bebé en el río. No sabemos, o en sí no se sabía en ese momento. Moisés ni siquiera tal vez se imaginaba, pero comenzaba una jornada muy interesante y muy significativa para él, porque se ponía en el río y el río iba a llevar esa canasta con ese pequeño bebé en ella. La jornada era quizás horas o quizás días, pero lo interesante aquí es de que no se sabía qué iba a pasar con el bebé. En esta etapa de la vida de Moisés no se sabía qué iba a pasar con él, porque podía ahogarse, podía la canasta hundirse y el pequeño Moisés morir ahogado, o podía algún animal devorarlo, podía algún animal venir y atacarlo y darle muerte a Moisés. Así comenzaba esa etapa de la vida de Moisés desde muy pequeño. Imaginemos en un río, una jornada en un río donde no sabía exactamente qué iba a pasar con él. Todos nosotros sabemos que finalmente fue felicidad para Moisés, porque el fin de esa jornada en ese río, el fin de esa etapa en ese río terminó enfrente de la casa de la hermana de Faraón. Fue un final feliz para Moisés. Una vez en las manos de la hermana de Faraón, Moisés comienza otra etapa, quizás la etapa de más comodidad en la vida de él, la vida que había estado al terminar esta etapa del río, donde él iba a ser educado, iba a ser cuidado por esta mujer que tenía una reputación económica, que tenía una situación social muy acomodada. Quizás esta fue la etapa más brillante en cuanto a nivel social se refiere en la vida de Moisés. Pero después observamos que Moisés tuvo que elegir entre esa vida social tan cómoda que llevaba o elegir a su pueblo. Y todos nosotros sabemos que él eligió a su pueblo, y por elegir a su pueblo o por demostrar el amor que tenía para su pueblo, lo demostró matando a un egipcio que estaba maltratando a uno de los suyos. Ahí comienza otra etapa para Moisés. Comienza otra jornada donde iba a ser totalmente diferente a la etapa o a la jornada que él había vivido en la casa de la hermana de Faraón. Totalmente diferente, desterrado a vivir en el desierto, a vivir económicamente muy diferente, con mucha más escasez de lo que tenía, o más escasez, mejor dicho, de lo que tenía en la casa de la hermana de Faraón. Comienza pues otra etapa en la vida de Moisés. Y así podríamos hablar de las diferentes etapas o jornadas que Moisés tuvo en su vida. Hoy quiero traer a ustedes a su memoria, más que nada, porque todos ustedes han leído
esta escritura. Quiero traer a ustedes a la memoria la etapa donde Moisés, después de cruzar el Mar Rojo con el pueblo de Israel, llegan al monte Sinaí. En el capítulo número 32 del libro de Éxodo, nos dice que Moisés y el pueblo de Israel llegaron al monte Sinaí. En los capítulos anteriores, 26, 27, 28 y 29, narra de cómo llegaron ahí. Pero miramos a Moisés que después de que llegaron al pie del monte Sinaí, Dios lo llama para que suba y reciba mandamientos, reciba ordenanzas para el pueblo. Y es curioso, el capítulo 32 narra de que mientras Moisés está en el monte recibiendo palabra de Dios, recibiendo las ordenanzas, los estatutos, la legislación, la constitución política, social y espiritual para el pueblo de Israel, mientras está ya Moisés recibiendo todo esto, acá en el valle, acá debajo de la montaña, el pueblo de Israel comienza a desesperarse. Comienza a vivir una especie de soledad porque no miran ni a Moisés ni a Dios. Recordemos que la presencia de Dios en estas jornadas después de la salida de Israel de Egipto se manifestaba en el día por medio de una columna de humo, por medio de una nube, y por las noches esa presencia de Dios se manifestaba en una columna de fuego. Entonces dice que mientras el pueblo de Dios estaba acá al pie del monte, los hijos de Israel comenzaron a desesperarse porque no miraban a Moisés, porque ya no miraban la presencia de Dios. Y entonces le dicen a Aarón, no miramos a Moisés, no miramos a Dios, haznos dioses que podamos mirar para que ellos nos puedan llevar hacia la meta que tenemos, hacia la tierra, hacia donde nos dirigimos. Ellos observaron que no estaba Moisés, que no miraban la presencia de Dios, y entonces entraron en temor, comenzaron a asustarse, comenzaron a pensar que estaban solos, y le dijeron a Aarón, como todos ustedes lo recuerdan, haznos dioses, forma una imagen, haznos un Dios que nos lleve hacia la tierra, hacia donde nos dirigimos. Es muy significativo esto porque mientras Moisés estaba con Dios planeando el futuro de Israel, Israel estaba desesperándose porque no miraba ni a Moisés ni a Dios. Ellos se desesperaron porque se miraron quizás en medio del desierto y se miraban desamparados, sin líder, sin Dios. Y en esa desesperación tomaron una decisión muy equivocada, muy errónea, al volver a formarse dioses hechos con manos de hombres. Recordemos algo muy importante en esta etapa de Israel. Dios había planeado todo perfectamente, desde que los sacó de la tierra de Egipto hasta llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra, como él mismo les explicó, a la tierra que fluye leche y miel. Él tenía todo perfectamente planeado. Él sabía que los iba a llevar por el desierto. Eso no era nada nuevo para Dios. Dios sabía en dónde estaban exactamente en ese momento. Él sabía que estaban en medio de la soledad, en medio del desierto, donde la vida era muy difícil, donde esa etapa de la jornada de Israel de Egipto hacia Canaán era una etapa difícil, pero Dios lo sabía. Dios sabía perfectamente que ellos iban a caminar por el desierto. Israel entra en pánico. Entra en pánico porque no mira, no siente, no palpita la presencia de Dios, no están conscientes de esa presencia. Entonces entran en pánico. Pero curioso, ¿no? Que mientras ellos están en pánico acá debajo o abajo del monte, Moisés y Dios están planeando el futuro de Israel. Es cosa curiosa porque
En muchas ocasiones quizás nosotros también nos sentimos de esa forma. Creemos que vamos caminando en ciertas etapas de nuestra vida, específicamente cuando las cosas no van bien, cuando las cosas están un poco difíciles y no sentimos la presencia de Dios, no miramos la presencia de Dios o miramos que las cosas están tan mal o son tan adversas que eso nos hace pensar o imaginar que la presencia de Dios no está con nosotros. Pero es exactamente lo que estaba sucediendo con Israel. Pero en ese momento, cuando ellos se sentían más solos, cuando se sentían más desesperados, cuando la jornada se ponía más difícil, Dios estaba planeando juntamente con Moisés un mejor futuro, no solamente para llegar a Canaán, sino para el resto de los días de vida que iba a tener Israel. No solamente cada una de las personas que estaban en ese momento allí al pie del monte, sino para sus hijos y para todas las generaciones. Dios estaba con Moisés planeando una legislación, una constitución que los iba a llevar a ser un pueblo exitoso, un pueblo triunfante de la mano de Dios. Cuando en nuestras vidas, en ocasiones, por los problemas o por las adversidades, pensamos que Dios no esté con nosotros, recordemos este ejemplo de Israel. Israel se sentía solo, pero en realidad Dios estaba más atento, más al pendiente, más al cuidado de ellos que nunca, porque estaba planeando un futuro maravilloso, un futuro glorioso para ellos y para todos sus descendientes. La meta ciertamente era Canaán para Israel. Dios, desde que los sacó, dijo que los iba a sacar con un brazo fuerte de la esclavitud, porque ellos eran esclavos. Los iba a sacar de la esclavitud y los iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Esa era la meta para Israel. Pero no olvidemos que lo importante no es la meta de la jornada, sino la jornada en sí. Pensemos en esto. Pensemos en esto. Cuando Israel estuvo por casi 400 o más de 400 años esclavos en Egipto, ellos no tenían una relación con Dios. Ellos no experimentaban la presencia de Dios como pueblo. Se encontraban esclavos sirviendo a una nación, sirviendo a hombres que los esclavizaban y los maltrataban. Ellos no tenían ninguna relación con Dios. La idea de Dios no era solamente sacarlos de la tierra que no era de ellos, donde eran esclavos, y darles una tierra que fluía leche y miel, sino el propósito de Dios para con Israel era de ser su Dios y de que Israel fuera su pueblo, de tener una relación personal con este pueblo. Dios había tomado a Israel como su especial tesoro, como su pueblo, y la realidad es de que Dios quería tener una relación con ellos y quería enseñarle a cada hijo de Israel, a cada miembro del pueblo de Israel, a tener una relación con él. Y la jornada de Egipto hacia Canaán iba a ser una perfecta oportunidad para que Israel aprendiera a tener una relación con Dios, para que Israel comenzase a sentir la presencia de Dios en sus vidas. Y esa jornada le sirvió a Israel para aprender que no importa la situación en la que ellos se encuentren, Dios iba a estar con ellos. Dios iba a estar todo el tiempo en medio de ellos. En el capítulo número 33, después de que acontece este penoso acontecimiento en el capítulo 32 de la rebelión de Israel y el pedir que se les hiciese un ídolo para que los llevase a la tierra prometida, tuvo consecuencias. Dios se enojó grandemente. Y si ustedes se recuerdan, no solamente Dios se enojó, sino que Moisés también se enojó cuando bajó con los 10 mandamientos, cuando bajó con los decretos, con la constitución política, espiritual y religiosa que tenía Dios para Israel. Se molestó tanto que la rompió. Se molestó en gran manera. Y vuelvo a repetir, Dios también se molestó. En el capítulo número 33, Dios le dice a Moisés en el verso número 1: el Señor le dijo a Moisés: anda y vete ya de aquí,
con el pueblo que sacaste de Egipto y llévalos a la tierra que prometí darles a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuando les dije, le daré a tu descendencia esta tierra. Yo enviaré un ángel para que vaya delante de ti y expulsaré a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos y a los jubitas y jebuseos. Versículo 3 dice, esa tierra fluye leche y miel, pero yo no iré contigo, porque eres un pueblo de dura cerviz y bien podría yo consumirte en el camino. Cuando el pueblo se enteró de estas malas noticias, se vistieron de luto y ninguno se puso joyas. Eso en el versículo número 1 del capítulo número 33, Dios muestra su enojo para con Israel y le dice a Moisés, recordemos, ellos estaban pie junto al monte. Entonces Moisés le dice, vete ya con este pueblo, ya. Sigan su jornada, sigan su caminar. Vayan a la tierra que fluye leche y miel. Vayan a la tierra que yo le prometí a Jacob, a Isaac. Yo se las prometí a ellos y a sus descendientes. O vayan y tomen posesión de ella. Pero yo no voy a ir con ustedes. Porque son un pueblo rebelde, porque son un pueblo que no tiene control de sí mismo, que no sabe agradecer lo bueno. Y le dice, pero yo no voy a ir con ustedes porque son un pueblo rebelde. Lo importante o lo maravilloso de estos versículos es de que Dios es tan bueno, Dios es tan justo, Dios es tan bondadoso, que en medio de lo molesto que está con Israel por lo que hizo, no le falta a las promesas que les hizo. Él les prometió, les voy a dar una tierra que fluye leche y miel y los voy a llevar. Entonces le dice a Moisés, a pesar de lo que hicieron, a pesar de la rebeldía, yo les voy a dar la tierra que fluye leche y miel. Yo les voy a dar la tierra que prometí a Jacobo, a Isaac, a José, a todos los antepasados. Yo se las voy a dar porque se las prometí. Aparte de darles la promesa que él había prometido, les dice, y voy a enviar un ángel. Pongamos atención en esto, no les dice mi ángel o yo voy a ir con ustedes, sino dice yo voy a enviar un ángel con ustedes para que los proteja, para que los guarde, para que eche a los amorreos, a los saduceos, a todos esos pueblos que están poseyendo esa tierra. Yo voy a enviar el ángel para que limpie, para que los proteja y entonces ustedes puedan entrar en la tierra que fluye leche y miel o en la tierra prometida. Pero yo no voy a ir con ustedes. Entonces Dios les promete o les da la promesa de la tierra y Dios les da la promesa de protección. Pero aquí lo importante es de que Él les dice, yo no voy a ir con ustedes. Mi presencia ya no va a ir con ustedes. Y eso es muy importante cuando dice que el pueblo de Israel recibió las malas noticias y se pusieron en luto, se pusieron tristes por las palabras de Dios. Pero un momento, ¿por qué se pusieron tristes si Dios les dijo, les voy a dar la tierra, los voy a proteger, no se preocupen por eso, ustedes van a entrar en la tierra? ¿Por qué es que ellos se pusieron tristes? Porque ellos, a pesar de la rebeldía, a pesar de los momentos difíciles donde no entendían la presencia o la magnificencia y el poder de Dios, ellos ya habían aprendido a caminar en la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando oyen la noticia, Dios va a enviar un ángel para que nos cuide y nos lleve a la tierra prometida, ya no era suficiente para ellos. Ellos querían la presencia de Dios en la vida de ellos. Y eso es una buena lección para cada uno de nosotros como creyentes, porque en nuestra vida las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, el cuidado de Dios, el poder de Dios va a llover, va a caer sobre nosotros. Eso no hay ninguna duda, ya lo hemos experimentado. Pero debemos de ser muy cuidadosos en no poner el énfasis o no poner nuestro corazón, nuestra esperanza y poner nuestra fe solamente en las bendiciones, en el poder de Dios, en las promesas, en lo que Él ha dicho que nos va a dar, y olvidarnos de la misma presencia de Dios. Olvidarnos de aquel que da las bendiciones, de aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de nuestros días en esta tierra. Los israelitas entendían esto perfectamente. Él nos ha cuidado, Él nos ha protegido y ahora nos quiere enviar
no los iba a enviar solos, como dice capítulo 33, sino que los iba a enviar con un ángel y le iba a cumplir la promesa de meterlos en la tierra prometida, pero él ya no iba a estar con ellos. Pero eso fue lo que los impactó y los llenó de tristeza. En cualquier tipo de jornada que estemos hoy en día, cualquier etapa de nuestra vida por la cual estemos viviendo, debemos recordar algo. Nuestra oración no debe de ser solamente para que Dios nos dé la victoria. Nuestra oración no debe de ser solamente para que Dios cumpla sus promesas en nuestra vida. Nuestra oración no debe ser solamente para que Dios le ponga fin a cierta etapa adversa que estamos pasando. En esta jornada, en esta etapa de nuestra vida, nuestra oración debe de ser de que su presencia no nos abandone, de que su presencia no nos deje. No importa si estamos en el desierto, donde no hay agua, donde no hay refrigerio, pero lo más importante es que su presencia siempre esté con nosotros, de que su presencia jamás se aparte de nuestro lado. Pongamos en nuestro corazón que la presencia de Dios es lo más importante que nosotros tenemos. Hay muchas cosas que nos pueden hacer falta. Hay muchas cosas que aún no se han cumplido de parte de Dios en nuestras vidas. Pero lo más importante es que independientemente de cómo estemos, la presencia de Dios está en nuestras vidas, está en nuestro corazón. El pueblo de Israel se puso triste, pero lo que más me llama a mí la atención es de que tenían un líder que entendía perfectamente a Dios. Tenían un líder que conocía perfectamente a Dios, pero no solamente eso, tenían un líder que amaba la presencia de Dios. Es por eso que en el versículo número 15 Moisés le responde a Dios y le dice: si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cómo vamos a saber que somos tu pueblo y que tú en verdad nos has escogido y que tu favor está con nosotros? Dios ya le había dicho: va a ir un ángel con ustedes y él los va a proteger y les voy a dar la promesa. Pero Moisés le dice: no, si tú no vas con nosotros, si tu presencia se va a quedar aquí en medio del desierto, mejor no nos saques de aquí. Aquí nos quedamos contigo. Moisés entendía que lo más valioso que un ser humano tiene, especialmente un creyente, es la presencia de Dios. No son las bendiciones, no son las promesas, sino lo más importante que nosotros como hijos de Dios tenemos es la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso Moisés insistía: si no nos vas a llevar, si tu presencia no va a ir con nosotros a donde nos vas a llevar, no nos muevas de este lugar. Imaginemos lo drástico que Moisés escuchaba: preferimos estar en medio del desierto, pero a tu lado. No queremos la tierra que fluye leche y miel. No queremos la tierra prometida. No queremos casas. No queremos huertos. No queremos ganado. No queremos nada de eso si tu presencia no va a estar con nosotros. Porque ¿de qué sirve las casas, el ganado, los huertos, la tierra que fluye leche y miel sin la presencia del Señor? Lo más importante es, si no hay leche ni miel, lo más importante es que la presencia de Dios esté con nosotros. Pero Moisés no solamente quedó ahí, o la petición de Moisés quedó ahí, sino que Dios le dijo: sí, no hay problema, mi presencia va a ir contigo. Y Moisés le dice al Señor en el verso número 18: tan cierto que he ganado tu favor y que te conozco y que conozco tu nombre, voy a hacer lo que me has pedido. Entonces Moisés le contestó, verso 18: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le respondió: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor, porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Imaginemos a Moisés. Primero pasa del enojo a la tristeza. Del enojo porque el pueblo de Israel se había rebelado, a la tristeza cuando Dios le dice: yo no voy a ir con ustedes. Y después de la tristeza pasa, me imagino, a la alegría cuando Dios
le dice, está bien, yo voy a ir con ustedes. Pero de la alegría pasa a un momento sublime en su vida porque quiere más de Dios. Y le dice, está bien, vas a estar con nosotros, pero ahora lo que quiero es que me muestres tu gloria. No solamente quiero que tu presencia esté conmigo en la jornada hacia la tierra que fluye leche y miel, sino quiero que tu presencia sea tan fuerte en mi vida que me muestres tu gloria. Alguien dijo en un comentario que leí, qué osadía de este hombre, pero qué osadía en el sentido de amor que tenía hacia la presencia del Señor. Porque ahora lo que él quería es, yo quiero más de ti, estoy tan enamorado de tu presencia que quiero que tu gloria me cobije. Quiero que tu gloria se manifieste de una manera maravillosa y poderosa en mi vida. Y Dios se lo concedió. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, debemos de cuidarla, debemos de protegerla. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, debemos de tener cuidado de que esa presencia jamás se aleje. Y debemos de anhelar y debemos de ser celosos para que esa presencia de Dios siempre esté de nuestro lado. Y una garantía que nos enseña esta etapa de Moisés en la vida de Moisés es de que cuando la presencia de Dios está tan fuerte en nuestras vidas, nosotros vamos a poder experimentar la gloria de Dios. La gloria de Dios se va a poder manifestar de una forma sobrenatural y maravillosa en nuestras vidas. Podemos mirar que la vida de Moisés, la mejor parte de la vida de Moisés no fue cuando estuvo en casa de la hermana de Faraón, no fue cuando estaba lleno de lujos y de poder político. La mejor etapa de la vida de Moisés fue en el desierto. Porque en el desierto Moisés pudo experimentar la presencia de Dios en medio de la necesidad, en medio de la adversidad. ¿Qué características tan importantes podemos observar en Moisés? Ya para terminar, que su momento sublime no fue en el palacio de Faraón, no fue en la casa lujosa de la hermana de Faraón, sino fue en el desierto. Incluso, si ustedes se recuerdan, en la jornada de Canaán iba a terminar en la tierra prometida, la jornada de Egipto hacia Canaán iba a terminar precisamente ahí. Y Moisés experimentó la salida de Egipto, experimentó la jornada del desierto, pero no experimentó la tierra de Canaán. Él no entró en Canaán. Él llegó a mirarla a lo lejos, pero no pudo experimentar la tierra de Canaán. Pero eso no tenía importancia para Moisés. ¿Saben por qué? Porque él había aprendido a vivir con la presencia del Señor. Él había aprendido a vivir cerca de la presencia del Señor. Y con la presencia del Señor, cualquier lugar era un paraíso para él. Cualquier lugar era algo especial para Moisés. Yo los invito a que, independientemente en la jornada o en la etapa de su vida que esté usted, a que invite constantemente a que esa presencia del Señor esté constantemente. Cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, cosas grandes y maravillosas van a acontecer. Cosas preciosas y sobrenaturales van a acontecer en nuestras vidas. Pero nunca dejemos que esa presencia maravillosa se aleje de nosotros. Seamos celosos, anhelemos, busquemos siempre la presencia del Señor. Los invito a que en esta mañana, ahí donde está, haga una oración. Hagamos una oración y le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a que en este tiempo busquemos realmente, busquemos sinceramente, busquemos diariamente tu presencia, Señor. Porque nuestra jornada, aunque sea difícil, aunque sea con momentos adversos, esa jornada vale la pena si tu presencia siempre está con nosotros. Señor, ayúdanos a amar tu presencia, a añorar tu presencia, a desear tu presencia. A que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas cuando tiene sed, que nuestra alma, Señor, constantemente en medio de nuestra jornada esté añorando, esté deseando tu presencia diariamente.
en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.